Bien, señores, a todos, muy buenas noches. Estamos en resistencia de materiales. Vamos a repasar un poquito los conceptos que hemos emitido hasta este momento en las anteriores clases y hoy también vamos ya a algunos conceptos clave para la resolución de ejercicios. Ya hay material para poder hacer ejercicios y esto tenemos que trabajar, ¿no? De manera rápida, a ver, vamos a repasar y hemos visto conceptos básicos sobre lo que se entiende por electrón, cuerpo electrizado, carga eléctrica, ¿no es cierto? Podemos resaltar los siguientes conceptos. Dijimos que la carga eléctrica se mide en coulombios y un coulombio es igual a 6.25 por 10 a la 18 electrones. Esto ya lo hemos definido. También hemos visto de que hay conceptos interesantes sobre conductores aislantes, que se entiende por corriente eléctrica, y hemos visto que se entiende por plasma también. Hemos hecho una evaluación de paso, ya hay un video, está en el grupo en el blog, lo pueden revisar en el blog, y está. El aula también virtual, bueno, ya está en la plataforma, yo creo que esta noche podemos actualizar los temas y también ahí ir dejando algunos trabajitos pendientes, ¿no? Bien, vimos también que se entiende por corriente continua, corriente alterna. Sí, hemos visto esa partecita. Ok, eso lo hemos revisado. También hemos visto que estábamos el concepto de intensidad de corriente, que no es nada más que carga sobre tiempo. Y habíamos comentado que intensidad no es nada más que la cantidad de electrones que están haciendo un salto. Y aquí vamos a hacer una revisión bastante interesante sobre numerología de cables, ¿no? Antes de entrar al concepto de resistencia eléctrica, eh, vamos a ver cuáles son los números de cables que más se emplean en nuestro medio, por qué se emplean, por qué es necesario el tener este tipo de conocimiento previo antes de realizar algún tipo de trabajo, ¿no? A ver, vamos a inmediatamente ver esta pequeña imagen. Aquí estamos, muy bien. Lo vamos a poner acá, que tiene que ver exclusivamente con intensidad de corriente. Y hemos visto de que para la intensidad de corriente tenemos que trabajar con amperímetros, ¿no es cierto? Bueno, en este caso es una pinza amperimétrica. Y esta pinza la conectamos ahí en el cable y podemos ver cuántos amperios o cuánta es la intensidad de corriente que tenemos, ¿no? Y ahí empezamos con este concepto de numerología de cables. Vamos a ampliar la siguiente imagen. Vamos a llevar esto al frentecito. Ok. Ampliamos esta imagen, señores, y observamos lo siguiente. Miren, este es un dato bastante interesante que ustedes deben de tomar en cuenta. Sí, existe numerología de cables y obviamente eso tiene un porqué que ustedes ya han entendido. Vamos a llevar esto también adelante, ¿no? Ahí estamos. Ampliamos esto. Tiene que ver justamente con el concepto de intensidad de corriente. ¿Por qué con este concepto, ingeniero? Ya hemos dicho que intensidad de corriente es la carga sobre el tiempo, ¿no es cierto? La carga está en Coulomb y el tiempo tiene que estar en segundos. Eso ya hemos comentado. Hoy hacemos un poco de ejercicio sobre este tema también, ¿no? Y dijimos que no es nada más que los electrones que van pasando, ¿no? Al interior del conductor. Vamos a ver que importa mucho el área, esta área por donde ingresan los electrones, ¿no? Y dependiendo mucho a la demanda eléctrica, vamos a ver que pueden pasar de manera así libre o de manera mucho más, entre comillas, tupidita, ¿no? Es decir, va a haber mucha más cantidad de electrones. Si nosotros estuviésemos acá, vamos a hacer este pequeño ejercicio, vamos a poner esto acá, ok. Nosotros tenemos aquí un electrón que está queriendo entrar y tenemos otro más que está queriendo entrar acá y tenemos uno más que está queriendo entrar acá, ¿no es cierto? Entonces ya vemos, ya no hay esta tranquilidad de que esté uno tras de otro, sino ya están empezando a solaparse uno encima de otro. Más aún si esta carga, obviamente, ¿por qué aquí está uno sobre otro los electrones y entrando todos con fuerza? Eso se debe a la demanda de energía que tiene, en este caso, un equipo específico. Puede que esta sea la toma de corriente y acá nosotros tengamos un motor, ¿ya? O un equipo que tiene alta demanda de energía. Habíamos hablado de la caldera eléctrica. Puede ser un caso, ¿no? Y vamos a ver esto. Entonces, cuando tenemos esta cantidad, mira, vamos a ver aquí, vamos a ponerlas 1, 2, 3, 4, y estos empiezan a moverse, ¿no? Entonces, al tener este tipo
movimiento al interior del conductor, podemos ver que existe ya un proceso de calentamiento, dijimos, ¿no? Porque como hay más electrones que están fluyendo por un mismo conducto, por una misma área, entonces de una u otra forma, estos saltos van a tener mayor, van a generar mayor calor. Y eso hemos hablado, ¿no? En los efectos, dijimos que de los efectos existe una serie de efectos que hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Y entre los efectos nosotros teníamos en cuenta que existía incremento de calor, incremento de temperatura, ¿no es cierto? Vamos a decir también, teníamos campos magnéticos, etcétera, ¿no? Esos eran propios o característicos de el efecto en sí, ¿no? Cuando nosotros tenemos conducción de energía eléctrica, solamente el hecho de que los electrones ya estén pasando de un extremo a otro, ya tenemos efectos como incremento de calor, tenemos también tal vez los que más resaltan podrían ser el incremento de temperatura, ¿sí? Y obviamente el campo magnético, ¿no? El campo magnético. Ahora este campo magnético, el campo eléctrico que se genera, obviamente va a ser también diferente, se va a ver afectado por la cantidad de electrones que tenemos aquí al frente, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. ¿Qué sucede? Puede ser el caso contrario, ¿no? Que tengamos un cable así y tengamos simplemente un electroncito que esté pasando solito por ese cable. Entonces, cuando nosotros trabajamos bajo este sistema, lo que necesitamos hacer, ahora sí vamos a eliminar a todos los electroncitos que están por demás acá, ¿sí? Necesitamos, obviamente, tener en cuenta qué número de cable corresponde según la instalación que nosotros estamos realizando. Aquí tenemos un número de cable, vamos a ver en otra imagen un poquito más adelante, ¿ya? Y estos cables, como ustedes observan, tienen diferente sección, diferente área. Este es muy delgadito, este es bastante grueso, ¿no? Esto hay que tomarlo muy en cuenta, porque estos números de cables también tienen un uso específico. Por ejemplo, este es el 14AWG. Este está diseñado para soportar una intensidad de corriente de 20 amperios. Ya, vamos entre comillas a decir que una vez más tenemos esto aquí al frente. Así. Vamos a decir que estaría soportando, solamente para darles referencia al número, que 20 electrones pasen al mismo tiempo por esta sección. 20 cabecitas. ¿A qué se refiere, ingeniero? Aquí sabemos que un electrón es una cabecita. No, así. Ahí está, ¿no ve? Ahora sí. Muy bien. Ok. Una vez más vamos a copiar esta cabecita. Muy bien. Vamos a ver. Ok, listo. Excelente. Ahora sí. Estaríamos diciendo que son 20 cabecitas, en este caso 20 electrones, los que están ingresando al mismo tiempo, escuchen bien, al mismo tiempo por esta sección, ¿sí? De seguro que muchos de ustedes ha pasado que cuando en colegio, o tal vez, aunque no creo que sea, ¿no? Pero en el colegio sí, quieren salir al mismo tiempo del aula y cuando todos corren, muchas veces se atoran en el aula, ¿verdad? Este caso es similar. Aquí nosotros solamente, repito una vez más, para dar una idea de estos números, ¿qué significa? Para un cable 14AWG, que es la unidad, en este caso, estandarizada para poder medir los cables, decimos que esta está diseñada para 20 amperes. Entonces, por aquí van a pasar 20 electrones al mismo tiempo por esta sección, por este punto. Esto es lo que quiere decir 14AWG, ¿no? Pregunta, ¿cuánto es la intensidad de corriente para los cargadores de celular? Le hacemos la pregunta aquí, ¿dónde está? Estimado Palermo, buenas noches. 5, 4, 3, 2, 1. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, estimado Palermo. ¿Tienes cerca tu cargador de celular? No, pero creo que es 5 amperios lo que ¿Cuántos tiene. amperios? ¿Cuántos? Sí, 5 creo que es.
nosotros. Sí, más o menos va por ese rango. Este 3.5, desde 2.5 a 5, he visto cargadores de 6 amperios, ¿no? ¿Qué está diciendo? De que la cantidad de electrones que van a pasar por este punto, por esta sección, son 6. Ah, entonces es delgadito, ¿no es cierto? Alguno de ustedes ha agarrado y se ha dado la tarea, entre comillas, ¿no? De revisar y demás los cables que tenemos como, no como propios de los cargadores, es un hilito, ¿verdad? Un hilito es, a veces son 2 hilitos. Claro, por ahí es suficiente la cantidad de electrones que van a pasar, que serían 3 o 5, digamos, ¿no? En este caso, tenemos aquí el 14AWG. Este está diseñado para que ingresen por ese lugar 20 cabecitas. Y así vamos subiendo. Esta parte creo que ya se entiende, la voy a hacer más pequeñita, ¿ya? Listo. Y estas cabecitas las vamos a poner todas acá, ¿ya? Para más o menos ir mostrando. Eso, ponemos acá, un poquito vamos a ampliar. Listo, ahí está, ¿no? Ahí está. Esta otra, si ustedes observan, es un poco más ancha. Vamos a decir, la sección es mayor, el diámetro es mayor, ¿sí? Y esta es 12AWG. Se dan cuenta, va cambiando. 14, 12, 10, 8, 6, 4, 1 sobre 0, ¿no es cierto? Miren ustedes, a diferencia del tamaño, a medida que es mayor el número del cable, es más de menor sección el cable. Mayor número, menor sección. Menor número, mayor sección. ¿Ya? Este 14, 20 amperios, 12 AWG, 25 amperios. Aquí tenemos 10, bueno, aquí hay dos tipos del 12WG. Aquí tenemos un multifilar y un unifilar. Ingeniero, a qué se refiere cuando usted nos dice cables unifilares y multifilares? A ver, aquí lo voy a mostrar, ¿no? Cuando hablamos de cables unifilares, multifilares, estamos haciendo referencia a esto. ¿Dónde estamos? Aquí está. Estamos haciendo referencia a este tipo de imágenes, ¿no? Aquí está, muy bien. Ustedes esto de seguro que lo han observado en casita o en algún otro lugar. Esto es lo que nosotros entendemos por un cable unifilar y multifilar. Este es un multifilar porque son múltiples filamentos, no múltiples films. Este es un unifilar. En el caso del 12AWG tenemos el multifilar y el unifilar, ¿no es cierto? Ambos tenemos multifilar, unifilar. Pregunta, ¿cuáles son las características de ambos son el mismo número de cable? Pero, ¿cuáles serán las características de uno y otro cable? Le pregunto a quién. A ver, vamos a hacer la pregunta. Estimado José Carlos, buenas noches. José Carlos Ticona. José, primera llamada. 5, 4, 3, 2, 1. Nada, señor. Vámonos con Rómulo Chino. Rómulo, primera pregunta, primera llamada, primera, 5. Rómulo, ¿estás en un lugar seguro para poder hablar? Ya, no te preocupes entonces, estás un poquito lejos. Vámonos con Alberto. Alberto Chura. Alberto, 5, 4, 3, 2, 1. Nada, ya hay dos que están con primera llamada. Ya saben que la segunda llamada se los retira. Lourdes Zapasa. Primera llamada. 5. Luder Apasa. 5. Buenas noches, Inge. Querido Luder, a ver, la consulta que te hacía, ¿no? ¿Cuáles serán las características? ¿En qué caso conviene usar un multifilar y en qué caso un unifilar? ¿Qué nos puedes decir? Esto es criterio básico, ¿no? Es criterio, sentido común. A ver. La verdad no tengo tanto conocimiento en esto, pero a lo que escuchaba, el cable unifilar, el que tiene solo uno, como decir, un filo, como dice, lo utilizan más para
pues, para altas frecuencias más o menos, para un cableado, digamos, de corriente eléctrica, que es mejor utilizar esto que el multifilar. Multifilar lo he visto en, digamos, en corrientes más pequeñas, más utilizables, lo que he visto. Ya, Unifilares en las conexiones donde conectamos los focos, los tomacorrientes, y no se utilizamos más el unifilar. A lo que tengo ya, conocimiento, ¿no? Sí. ya, está interesante. Bueno, de inicio, estimado, ¿cuál de los dos será más flexible, el multifilar o el unifilar? El unifilar, ¿Cuál es más flexible? el unifilar, a lo que Más veo. flexible el multifilar. ah, Este yo puedo agarrar y puedo doblarlo, ¿no? Si este voy doblando de manera muy consecutiva, este obviamente por efecto de fatiga, el mismo cable se va a partir, ¿no es cierto? Como alambrito de amarre, así cuando yo voy moviendo una vez y otra vez se va a partir. Esto sucede, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo muy, muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, ya conociendo el efecto, este es mucho más flexible, se van a dar cuenta, es mucho, por eso también los celulares, si bien, bueno, es un fil nomás, entonces sumamente flexible, y en muchos cables, incluso los extensores vienen así, ¿no? Multifilares, y son efectivamente flexibles, porque pueden llevarse a todo lado. Este, como bien lo mencionabas, es directamente para la instalación, y convendría que esta sea un unifilar, para la instalación de las tomas de corriente, ¿no? El multifilar ya desde la toma para afuera, el unifilar exclusivamente para las tomas internas. Claro que en el caso de este número 14, que este es exclusivamente para iluminación, entonces este puede ser multifilar y no hay ningún problema porque son poquitos, ¿no? Esto ya para tomas de energía tendría que ser siempre el unifilar, ¿no? Y de aquí nosotros ya sacamos la energía con multifilar para los diferentes equipos y demás, ¿ya? Ok, entonces eso está quedando clarito. Ya tenemos la idea o la diferencia del concepto entre unifilar y multifilar. Eso está clarito. 14 AWG, iluminación. 12 AWG, tomas de energía. Ah, pero depende de qué tipo de estructura estamos hablando. Aquí son 25 amperios, ya son 25 electrones, por poner un número, repito, que van a pasar al mismo tiempo por una sección, ¿sí? Son 5 unidades más que el 14. 10 AWG, 30 amperios. 8 AWG, 40 amperios. 6 AWG, 55 amperios. 4 AWG, 95. 1, 125 amperios. Por si acaso, para los que no sabían, las tomas de energía de la red de media tensión, es decir, de los postes que tenemos afuera en la calle que ingresan a casa, generalmente son de 1 o de 4. Como son domicilios particulares, generalmente suele ser de 4 AWG. Lo correcto sería 1, pero con 4 no es mucho problema. Si a la estructura a la que va a ingresar la energía fuese una planta industrial, sí, señores, ahí es necesario un 1 AWG. Okay, ahí sí es necesario que sea este, de 125 amperios. 14, iluminación. 12, tomas de energía. 10, ¿en qué caso utilizamos 10? Ah, cuando las tomas de energía son para plantas industriales. Ah, ok. Porque si le pongo 12 y aquí voy a conectar mi amoladorita, ¿va a funcionar? Sí, va a funcionar. Pero el problema es que van a haber muchos electroncitos que van a pasar al mismo tiempo, y hay una probabilidad de que efectivamente el cable empiece a calentar o a sobrecalentarse antes de tiempo y hay que tener mucho cuidado. ¿Sí? Para plantas industriales 10 AWG, para domicilios 12. Tomas de corriente normales, bueno, pues ahí está la 10 y aquí ya tenemos 8, 6, 4, dependiendo, estos ya son de uso industrial exclusivamente, ¿no? Hasta aquí. 14 iluminación, 12 tomas de energía, 10 tomas de energía, entre comillas, ¿no? Domiciliarias industriales y estas ya son completamente industriales, ¿no? ¿Alguna duda, pregunta sobre el tema de cables, numerología de cables? Está clarito, ¿no?
Dato interesante. Si nosotros utilizamos un 1-0 AWG, hacemos esta instalación eléctrica para iluminación. La pregunta va para quién. ¿Dónde estás, estimado Román Yapacu? Buenas noches, Román. 5, 4. Buenas noches, ingeniero. Ok, querido Román, la pregunta es para ti. Nosotros vamos a utilizar para iluminación, escúchame bien, este número de cable, el 1AWG. Pregunta, ¿va a haber iluminación, sí o no? ¿El foco se va a prender? Bueno, intuitivamente podría deducir que la luz va a ser muy tenue, ¿Y por qué muy tenue? porque, digamos, la corriente no pasaría, la corriente que es necesaria para la bombilla eléctrica eh, bueno, no necesita un cable tan grueso o que necesite tanta capacidad, amperaje, por así decirlo. Sí, es muy posible. Es decir, el electrón aquí va a estar solito, ¿no? ¿Ahora qué hago? Es mucho espacio, ¿se dan cuenta? En cambio, cuando es luz, obviamente tiene el espacio suficiente para transitar de un lugar a otro. Cuando es a luz, perdón. Si es este cable, obviamente estoy gastando mucho cable para muy poco servicio, para muy poca demanda energética. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan numerología. Ojo, en este tema hay que tener mucho cuidado. Generalmente, si tomamos un promedio aproximado de cuánto es el costo de instalaciones eléctricas en una estructura, más o menos asciende al 30% del costo total. Esto tomando en cuenta la debida, vamos a decir, elección de los cables. Hay que tomarlo, por favor, esto muy en cuenta, ¿no? Incluso hay una película de este tema bastante interesante, la película se llama Infierno en la Torre, en donde el arquitecto, ingeniero, hace todo un trabajo y, entre comillas, no es obligado por el dueño a reducir el costo del cableado eléctrico, es decir, donde tenía que ser 10, él coloca 12, y donde tenía que ser 12, él coloca 14, ¿no? O sea, obviamente, mientras menor es la sección del cable, obviamente es mucho más barato, eso se sobreentiende, pero vuelvo a repetir, ustedes tienen que tener cuidado con el tema de los cables por lo siguiente. Cuando nosotros hablamos de cables y hablamos de extensiones, sobre todo los cables que tienen dos salidas, hablábamos en Navidad, ¿verdad? Estos cables son más PVC, es grueso el cable, pero cuando cortas el cable es más PVC y tiene solamente unos films pequeñitos, ¿ya? O sea, es grueso, el cable es así de grueso, pero cuando cortas el cable te encuentras solamente con un filamento. Mucho cuidado con estos productos. Ustedes tienen que agarrar, tienen que cortar el cable y miren bien la sección, depende mucho para qué van a usar, ¿ya? Entonces, en esta película, como le hacen recortar los costos, obviamente el cable que tenía mayor demanda energética empieza a calentar y esto produce un incendio y la película es bastante dramática, muy interesante, muy bonita y es un ejemplo efectivamente de lo que podría pasar si nosotros no utilizamos un buen dimensionamiento de cables según el uso que se le va a dar. Por ese mismo hecho, cuando nosotros tenemos una vivienda común en donde las tomas de corriente son 12, no se puede hacer una vivienda común o adaptarla para una planta industrial. ¿Por qué? Porque este cable no va a soportar la demanda energética que puede proporcionar este otro cable, que es un número 8. Mucho cuidado con ese tema, hay que ser ahí muy precavidos. Una vivienda común no se puede transformar en una planta sin antes hacer una correcta instalación eléctrica, ¿ya? Este es un tema bastante delicado que hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Tú no vas a ver lo que está pasando porque solamente estás enchufando a tu toma de energía, pero el cableado interno es el que empieza a calentar y esto a la larga podría traer accidentes como incendios y demás, ¿no? Más allá de acelerar el deterioro del sistema eléctrico. Entonces,
Ya saben, por favor, mucho cuidado con el tema de números de cables. Entonces, hasta aquí alguna duda, pregunta, consulta o comentario. Disculpe, ingeniero. Sí, sí, sí. ¿Será que para los números más bajos, desde el 10 hasta el 4, digamos, hay cables unifilares? Bueno, como vemos en la imagen, nos muestra Este es el ahí. 14. ¿Tú te refieres al número 16, 18, así No, no, más o no, no, menos? no, no, perdón, los 8, el 6, ¿será que hay cables unifilares? Porque acá en la imagen, los ejemplos nos muestra solo. Multifilares. Sí, sí, Exacto. ¿será que hay? Esa es mi duda, ingeniero. General, por encima del número 10, del 8, perdón, estos que eran el 12 es un unifilar, ¿verdad? Entonces lo que hacen es para compensar, aquí es 25 y 55, lo que hacen es solamente unir estos que eran unifilares, ya los van uniendo, pero formando un cuerpo multifilar. Porque estas son secciones bastante gruesas. Vamos a ver más adelante cuánto es la sección y eso se tiene que calcular también, ¿verdad? Entonces, a partir del número 6, el 8, yo he encontrado 8 unifilares, sí, he encontrado, gruesitos unifilares, pero 6 y demás no, estos suelen ser multifilares. Es más, cuando hablamos de cables industriales, ¿sí? En números grandes ya, generalmente son multifilares. Vamos a ver aquí un ejemplo de este. Esta es una toma, a ver, vamos a ver, ok, ¿dónde está? Este, excelente. De cablecitos que ya tienen un uso de mayor demanda energética. A ver, lo vamos a poner acá, no se está viendo muy bien. ¿Sí? Entonces, estos cables que son ya exclusivamente para plantas industriales, estos son multifilares, pero el número ya es por encima de 6, ¿no? Bueno, en todo caso sería menor a 6, 6, 4, 10, todos son multifilares. ¿Por qué no unifilar? Porque si fuera unifilar esto, este cable sería difícil de poder manipular, no es flexible, no va a ser flexible, no vamos a poder doblar entre comillas a gusto en el sentido de que muchas veces saben que existen ciertas formas en la estructura por las cuales tendría que bordear el cable, ¿no es cierto? Esto no va a ser posible. Si fuese unifilar, es como si fuera una varilla de cobre puro. No va a poder ser por la sección es muy grueso y el doblar esto es muy complicado. Entonces, por esa razón, por debajo del 6, todos son multifilares. ¿Ok? Pero los films obviamente son mucho más gruesitos, ¿no? No son tan delgaditos como los multifilares de números mayores a 10, 10, 12, estos son films muy delgaditos, ¿no? Ok, señores, entonces ustedes ya pueden reconocer y saben la diferencia entre cables unifilares y multifilares.